Hola estudiantes de español, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar conduciendo en español, toda la conversación en español. Si necesitas activar los subtítulos, actívalos ahora. Y vamos a estar teniendo una conversación de aproximadamente unos 20 minutos mientras estoy conduciendo, ¿de acuerdo? Me dirijo básicamente a la playa. Me apetecía ir a la playa y me voy a la playa. Entonces, os voy a ir describiendo un poco lo que voy viendo del paisaje, de la naturaleza que tenemos aquí alrededor en España, que es preciosa. Ahora mismo, aparte, voy con tercera marcha mientras cojo el volante y estoy conduciendo, ¿de acuerdo? Lo bonito de conducir en España, básicamente, lo que veo más bonito es que no se hacen largos los viajes. Disfruto muchísimo el conducir y ver que las horas pasan, pero las disfruto conduciendo. A los que os gusta mucho conducir me vais a entender a lo que me refiero, y es que no te sabe mal conducir horas y horas si estás disfrutando con el paisaje. Aunque hoy está un poco nublado, como podéis estar observando por la ventanilla, incluso así disfrutas del paisaje realmente. Y bueno, estamos yendo por la playa por un camino secundario, no estamos pasando por autopistas ni autovías, sino que básicamente estamos siguiendo una carretera convencional, de estas que pasas un poco más por el campo, por los bosques, se llaman así, carreteras convencionales, ¿vale? Que la velocidad no puede ser muy alta, más o menos, creo que eran, no me acuerdo muy bien, a unos 80 kilómetros por hora máximo, y pues no hay tanto tráfico realmente. Ahora he puesto el intermitente a la derecha y nos estamos dirigiendo a la playa. Entonces ya estáis observando que realmente es verde el paisaje, es increíble. Donde me crié en un pueblo en el cual hay mucha naturaleza alrededor, mucho bosque, y esto realmente me gusta haberme criado en un pueblo en el cual ves campo, ves árboles, conoces la naturaleza de alrededor. E incluso aquí hay algo muy interesante, que no sé si os pasará en vuestras zonas, me encantaría leeros en los comentarios, y es que aquí hay un animal muy particular, que es un cerdo, pero es un cerdo salvaje. Y es muy interesante porque este cerdo salvaje puede causar, o es uno de los que causa más accidentes de tráfico aquí en esta zona de Cataluña, que es en el este de España, norte-este de España. Y realmente es un animal muy grande que se consume, que se caza porque hay mucha población de estos animales. Y se practica la caza en esta zona. Hay mucha caza, muchos cazadores, mucho aficionado a la caza, y hay muchísimos jabalíes, muchísimos. Por eso se cazan. No son animales invasores, pero sí que se practica la caza aquí bastante. ¿Por qué digo esto? Porque estos animales causan muchos accidentes de tráfico, sobre todo si pasas por estas carreteras convencionales a las cuales estamos ahora. Obviamente estos animales no salen por el día, sino que salen por la noche. Y es muy interesante porque, aunque vean las luces, no detectan, supongo, muy bien la luz, y por eso causan tantos accidentes de tráfico, porque se cruzan y eso literalmente pesa, no sé cuánto debe pesar, pero... Uy, un coche. Y este animal pesa bastante, puede llegar a pesar, no sé, diría máximo 500 kilos. Claro, esto para un coche, si tú embistes a este animal de frente, el coche te lo deja abollado. Abollado básicamente significa que te deja el coche con muchos baches, como roto, abollado, ¿vale? Con muchos agujeros.
¿vale? Y sí, bueno, tengo conocidos y tengo amigos que han tenido accidentes por causa de este animal. Y sí, se consume en esta zona de España, se consume. Hay muchos otros países que se ven más ciervos o, no sé, vamos a decir conejos o liebres, pero aquí en España sí que se ve mucho. Bueno, aquí en el norte este de España se ve muchísimo los jabalís. Yo muchas veces también, incluso conduciendo, he tenido sustos de estos jabalíes que se cruzaban por la calle, incluso iban con los bebés, con las crías de los jabalíes, y aparte que son animales que crían mucho, que cuando las madres están preñadas, están embarazadas y tienen a sus hijos, no tienen solo un hijo, tienen muchos hijos. Aparte que son animales que cuando tienen crías no tienen solo una, tienen varias crías y puedes ver a un jabalí perfectamente con, no sé, la última vez que lo vi era con 7 criaturas, con 7 bebés y por poco no los atropello, claro, pero es esto, son animales que no son peligrosos en sí, son muy protectores, muy territoriales, pero al mismo tiempo son inofensivos y con los accidentes que hemos tenido han sido siempre de coche. Siempre se habla de esto aquí. Nos estamos dirigiendo a la playa. No está tan lejos. Y el paisaje, como lo podéis ver, es bastante verde. Me encanta que los paisajes sean verdes. Pero lo que pasa mucho en España es que el paisaje cambia muchísimo. Puede estar o muy verde o muy seco, dependiendo de la temporada en la que estemos, ¿vale? Ahora estamos, por eso me veis con una camiseta así, de mangas, de tirantes, perdón, y por eso, porque me voy a la playa. Entonces, el paisaje, lo veis así verdecito, pero realmente está muy seco. Ha habido muchos accidentes cerca de aquí, incluso en esta zona, que no lo vais a poder apreciar, pero justo en esta zona hubo un accidente hace unos meses muy grande que devastó casi todo el bosque de esta zona y fue muy impactante. Yo estaba en otro país en ese momento de vacaciones y la verdad es que destrozó bastante. Ahora mismo, para cortar un poco la conversación, vamos a adelantar a unos ciclistas, a un grupo de 4 ciclistas. Pongo los intermitentes, obviamente, para adelantar. Y hubo un gran accidente, bueno, un gran incendio, hubo bastante fuego. También hay en la parte de Madrid, ha habido un gran incendio. Básicamente se está quemando un poco España porque el clima está muy seco, los árboles también están muy secos, en sí la vegetación está muy seca y esto está afectando básicamente a que haya más incendios. Esto está causando que haya más incendios. Y aquí también se practica mucho, como hemos visto antes, que no lo habéis podido ver, pero hemos pasado un grupo de ciclistas y aquí se practica mucho, está muy de moda, ¿no? Lo de ir en bici. Yo aún no lo he hecho, lo hice cuando era pequeño, me gustaba mucho ir en bici. Tenía una bici normal, nunca de estas de carrera, pero se está poniendo mucho de moda el ciclismo y no sé si en vuestros países también está muy de moda, pero es que aquí en España todas estas carreteras, yo si fuera ciclista también haría lo mismo, pero entiendo que practiquen el ciclismo porque aparte que es bello, que es bonito apreciar la naturaleza, estás haciendo ejercicio. Problema, que aunque me guste que la gente haga deporte y que sea el ciclismo una nueva moda, sí que es verdad que a veces está muy saturada la carretera de ciclistas. Está muy saturada. Y a veces pueden molestar. A veces pueden molestar. No sé si os pasa lo mismo, pero aunque me guste el ciclismo y todo, sí que a veces molestan un poco en la carretera, ¿sabes? Y pueden causar colas y todo. Pero bueno, que es un deporte que está muy de moda y que entiendo que sea popular porque al final es precioso hacerlo aquí.
Hay una parte en España, que es donde yo vivo, que es la zona del Gironès, Gerona, que se practica mucho el ciclismo, está muy de moda. Y sí que me gustaría ir un par de veces, pero el problema, que es un deporte muy caro. ¿No lo encontráis muy caro? El ciclismo, yo lo veo excesivamente caro. Es que una bicicleta de estas buenas, o medianamente buena, te puede costar fácilmente 5.000 a 10.000 euros. 5.000 a 10.000 euros. ¿Nos estamos volviendo locos pagar esto por una bici? Que entiendo que la bici tiene los detalles que la hacen más perfecta. Voy a un radar, por eso voy a bajar un poco la velocidad. Y lo encuentro excesivamente caro. El ciclismo. Entiendo que es un deporte que al final el material pues lo pagas y que notas la diferencia cuando una bici es buena, ¿sí? Pero es que lo encuentro excesivamente caro. Realmente lo encuentro excesivamente caro. Yo soy más fan de los deportes con raqueta. Prefiero los deportes con raqueta. Por ejemplo, ahora estoy muy aficionado, bueno, me estoy adaptando aún al cambio, porque me gustaba mucho el tenis, pero me está empezando a gustar mucho lo que está siendo popular en Asia, que es el pickleball. El pickleball es básicamente, yo lo defino así, no me matéis, es como un tenis, pero en una pista de pádel, en el cual se juega un poco más corto, no se juega tan largo, y es más de posicionamiento que de... Y hay una técnica increíble, pero es más de posicionamiento y todo. Entonces, hay muchos tipos de deportes, sí, hay unos más caros que otros, pero es lo que te digo, una raqueta de pickleball, por ejemplo, me puede costar, vamos a decir, me costó la mía, segunda mano. No me gusta comprar tantas cosas nuevas, porque si al final pues estoy practicando en algo y estoy practicando, aún no sé cómo jugar bien y todo, pues prefiero comprar algo de segunda mano y ver si me acaba gustando. Entonces, pues sí, una raqueta me costó... ¿Qué me costó? ¿60? ¿70 euros? Máximo, ¿eh? Máximo. Y no era la más barata, pero es suficiente. Y la membresía para jugar a pickleball me costó... No, perdón, me cuesta 20 euros, porque en Indonesia es mucho más barato todo. Me cuesta unos 20 euros. Y horas ilimitadas. Entonces, ver un deporte que ahora vamos a cruzar un ciclista, lo vais a ver, por eso, que os he dicho, ya hemos cruzado 2 grupos, pero esta chica creo que va sola. Por eso, creo que a veces hay deportes que pagas demasiado por algo, ¿sabes? Por un hobby es demasiado, 5 o 10.000 euros, ¿sabes? Y pues mira, pickleball, 60, 70 euros, está súper bien. Lo encuentro súper bien. Otra cosita de la que os quería hablar es la forma de conducir que tenemos muchos, ¿vale? Y aquí nos vamos a poner un poco picantones, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que los españoles en sí conducimos bien. Siempre hay algún garrulo o garrula, ¿sabéis? Un tonto o tonta, como siempre, pero la forma de conducir que tenemos los españoles la encuentro bastante bien. De todos los países en los que he vivido, en los que he estado, el que me ha sorprendido más de la forma en la cual conducen es Italia, los italianos. Los italianos, si hay algún italiano, perdón, creo que me van a entender. Yo estuve viajando en Nápoles, hará como unos 5 años, y cruzar por Nápoles en coche fue el mayor error de ese viaje. ¿Por qué? Porque no tienen miramientos. Tienen una forma de conducir súper agresiva y se enfadan por todo. El claxon son sus palabras, básicamente.
y para mí conducen mal. La zona de Nápoles, no sé las otras zonas de Italia, porque de todas las veces que he viajado por Italia, que habrán sido unas 5 o 6, estuve en Roma, estuve en Florencia, estuve en Nápoles, Pompeya, toda esa zona. Me sorprendió mucho la forma en la que conducen y no vi en Roma o en Pompeya, no vi coches porque estaba más céntrico, estaba en la ciudad. Me sorprendió muchísimo la forma en la cual conducían en Italia, básicamente. Así, de una forma un poco loca, la verdad, honestamente. Y luego, el segundo país que también me sorprendió muchísimo cómo conducen, porque también ves las motos y los coches súper destrozados a veces. Lo que le llamamos nosotros cuando un coche está destrozado y no lo reparas bien, que le pones... ese iba loco, ¿eh? Hablando de esto, pues mira, hemos cruzado algún loquillo. Pues básicamente, ¿qué estaba diciendo? Sí, que nosotros a lo que llamamos, cuando tú cambias las piezas de tu coche y las pones por otras más baratas o pones cosas en el coche que no deberían, porque no son de el material que usaría la marca en sí. Por ejemplo, este coche es un Nissan, pues Nissan supongo que usa las herramientas específicas o los materiales específicos para Nissan, pero imagínate que yo pongo piezas de un Porsche, por ejemplo. Claro, aparte que eso es tunear, estás haciendo una chapuza, ¿vale? Eso es como lo llamamos, una chapuza. Es una forma muy casual de decir que lo que estás haciendo es una reparación, pero no del todo bien. No del todo bien. Estás haciendo unos apaños. Se dice hacer unos apaños, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un mueble y me falta un clavo, y pongo cola, vamos a poner superglue, estoy haciendo un apaño. Estoy haciendo una chapuza. Ese glue no es lo que necesita la mesa. La mesa necesita un clavo, pero estoy poniendo cola porque no tengo el material, entonces estoy haciendo una chapuza. Y pues básicamente lo que me sorprende de Indonesia es esto, ¿sabes? La forma en la que conducen súper rápido, adelantan a todo el mundo y es como que te tienes que adaptar a ellos, te tienes que adaptar a su forma de conducir, porque incluso si tú conduces bien allí, puedes causar un accidente. Tengo la sensación de que si tú intentas conducir legal, súper bien, tienes riesgo de sufrir un accidente. Sí. Esa es mi sensación. Y bueno, chicos, os quería decir que estamos a punto de llegar a la playa y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por lástima, no podréis ver la playa. Me gustaría dejarlo para otro vídeo. Entonces, si este vídeo tiene mucho apoyo, me gustaría llevaros también a la playa y tener una conversación con vosotros allí. Si os gusta este contenido, dadle un buen like, suscribiros para no perderos ningún otro vídeo y espero veros en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao.